equipo. Bueno, pues amigos, buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo a la hora que vean este programa. Bienvenidos a esta 23ª conversación entre católicos. En esta ocasión, nuevamente, entre Marcia Velázquez y su servidor, Fernando Berlanga. Les recuerdo, no somos teólogos, sino simplemente laicos. No es un debate ni tratamos de convencer a nadie. Solo exponemos lo que hemos estudiado sobre este tema. ¿Cuál es el tema de hoy? El Papa de la Iglesia Católica. Pero primero vamos a hacer una oración al Espíritu Santo para que me ilumine a Marcia e ilumine a todos los que escuchen este programa. Voy a poner aquí, déjenme buscarla, compartir la oración. Les voy a pedir que ustedes, por favor, me sigan en su corazón. Primero, pues nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios. Tú, el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó entre los muertos y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, pues que el Espíritu Santo nos ilumine. Ujú. Para nosotros los católicos, nuestra iglesia y el papado están indisolublemente unidos. Jesús edifica su iglesia sobre la roca que es Pedro, el primero de los 267 papas. La palabra papa viene del griego papas, con doble P, y Ujú. significa papá, término afectuoso que se empleó durante los primeros siglos de la Iglesia con los obispos y los patriarcas orientales, y a partir del siglo IV en exclusiva para el obispo de Roma. Esto es lo que significa papa. Ujú. Marcia, pues vamos a hablar del papado. El papado Ok. tiene bases bíblicas. ¿Cuáles serán las bases bíblicas del papado? Porque, como dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y Pedro, Así pues, es el es. primero, ¿verdad? ¿Dónde tenemos en la Biblia, dónde tenemos lo que Sí, mira, sería la base? Fernando. Sí, Sí, primero que nada, buenas noches a todos. Bueno, ya gracias. Fernando ya hizo la Sí. introducción, entonces vámonos directo al tema Ujú. para poder avanzar y abarcar mucho. Así Entonces, es. bueno, ¿dónde está el papado? La palabra papa obviamente no viene en las Sagradas Escrituras, sí, como tal, de la misma manera que no viene la palabra Trinidad, pero bueno, está inmerso de una manera en que se entiende claramente. Entonces, si nos vamos a Mateo 16, versículo 13 al 16, ahí Ujú. lo tenemos, ¿verdad? Cuando Jesús está en Cesarea de Filipo junto con todos sus discípulos, es decir, los Ujú. 12, y que hace la pregunta de que quiénes dicen los demás, ¿quién soy yo? Y todos empiezan, ¿verdad?, a decir, no, pues unos que eres tal, otros que Ujú. Juan Bautista, el profeta Elías, etcétera, etcétera. Y entonces les dice, ¿y ustedes? Eso dicen ellos, Ujú. pero ¿y ustedes? Así es. Imagínense, hace esa pregunta a los que estaban con Ujú. él, los que Claro, durante, bueno, no sé cuántos años ya llevarían, pero pues 3 años anduvieron, así es. caminaron con Jesús, vieron de primera mano todo lo que hizo, sus maravillas, ¿verdad? Milagros. Les dice, ¿y ustedes? Ujú. ¿Quién dice que soy yo? ¿Y quién tomó la palabra? La toma Simón, ¿verdad?
que le dice, tú eres el Cristo, el Mesías, pero bueno, vámonos directamente a la palabra de Dios, que es Sí. Mateo 16:13, Ujú. y entonces sería aquí, En el y 16. le dice, eh, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ujú. Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo, a mi vez, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates, o sea, se lo dice a él solamente, Ujú. no a los otros discípulos, no se Ujú. lo dijo a Tomás, no se lo dijo a Juan, Santiago, mayor, menor, no, es a Pedro, estando todos Ujú. juntos. Le dice, a ti te daré las llaves del Ujú. reino de los cielos y Ujú. lo que ates, o sea, sigue hablando solo para Simón Pedro, lo Ujú. que ates en la tierra quedará atado en los cielos y Ujú. lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces ya, mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Bueno, esto es lo que la iglesia siempre ha definido como es el momento en que Jesucristo le da, ¿sí? Le da esa autoridad sobre los otros 11. Ujú. ¿Correcto, señor Fernando? Sí, sí, porque esto es importante y es importante decir repetir lo que tú dijiste. Yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es importante. Y luego continúa, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, porque los hermanos protestantes que no quieren aceptar el papado dicen que la iglesia que Jesús edifica no es sobre Pedro, sobre la persona de Pedro, el primer papa, es sobre la fe de Pedro. ¿Sí? Tratan ellos de alguna forma, zafarse y decir, pues sí, Cristo vino y edificó una iglesia, pero esa iglesia que edifica o que está edificando es una iglesia que se basa en la fe de Pedro, que lo confesó diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y sobre Ujú, esa fe se edifica la iglesia. Y nosotros leemos claramente que es sobre una persona, sobre la ujú. que se edifica la iglesia, y Así una es. persona a la que da las llaves del reino de los cielos y le da la potestad de abrir y cerrar. Y ¿Sí? ahora, esto de las llaves, Ujú. claramente, lo que es la palabra de Dios, las Sagradas Ujú. Escrituras, debemos siempre no Ujú. verlo como versículos. Ah, no, no, es que aquí en la palabra de Dios dice esto, la Biblia dice esto, ¿sí? Ujú. Tenemos, la Biblia es toda la palabra de Dios, la palabra viva Ujú. del Dios vivo. Entonces, si nos vamos al Antiguo Testamento, estamos con el libro de Isaías en el capítulo 22. Ahí habla expresamente de lo que son la llave de la casa de David, ¿verdad? Señor Fernando, ¿es correcto? Sí, o sea, Y las llaves implican autoridad. Ahora, autoridad, creemos claro. nosotros que la llave es como las conocemos, una llavecita que con eso se abre y se cierra. En Exacto. aquellos tiempos las llaves eran tan grandes, Sí, las claro. puertas del palacio y de los almacenes reales eran, pues no eran las cerraduras de ahorita, eran unas cerraduras monumentales. Las llaves eran Claro, porque cosa las grande, puertas de madera eran unas cosas, pero grueso, tototas, así es. sí. Y Pero usted lo dijo, era autoridad. y Y en el libro de las llaves Isaías, eran tan grandes que las traían sobre el hombro. ujú, De tan grande ujú, que era la llave. Si lees claro. ahí ese Isaías 22 22 dice, pondré en tu hombro, porque, y la persona que recibía la llave, que es la autoridad, la traía Ujú, en el hombro y andaba paseándose por el palacio con ese ujú. símbolo de autoridad en el hombro, ¿verdad? Sí, pero aquí claramente, más que nada, no Ujú. no se habla de una llave como
de un hogar, Ah, no, ¿sí? no, De una casa. no. Aquí, en el libro de Isaías, habla de una autoridad, de un ministerio, ¿cómo se diría? Una autoridad ministerial Ujú, de esa persona, o sea, tiene la autoridad sobre esa casa. ujú. Entonces, ¿cómo ve, señor Fernando, si leemos de eso de Isaías? Ok, lo ¿Te leemos. parece ¿Lo tienes ahí o lo busco? sí, yo ya lo tengo, sí, Déjame buscarlo yo. es Isaías 22. Digo, Sí. esto lo estamos eh, platicando Sí. para poder ver esa conexión del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Ah, claro, porque claro, claro. Claro. los discípulos de Jesús, los 12, ellos sabían a lo que se estaba refiriendo Jesús. No Claro. era para ellos así como de qué está hablando, de qué está hablando el maestro. No, él, cuando Jesús les habla de a ti te daré las llaves, ellos sabían perfectamente bien a lo que se refería Jesús. Ujú. Ujú, Que en este caso, por eso nos estamos yendo al libro de Isaías, capítulo ujú. 22, para poder entender esto de las llaves, ¿sí? Eh, es y recordemos, la palabra de Dios no es solo un capítulo, no es solo un versículo, hay que verlo Sí. como todo, es su palabra viva, ajá, A y ver, no segmentarla. ando buscando Isaías. ¿Dónde lo tienes? Samuel, Isaías 22, si Reyes. quiere, yo ya lo tengo A aquí, se ver, lo léelo leo. tú, léelo tú. Aquel día Ujú, llamaré a mi siervo Eliaquim, ujú, hijo de Gilquías. ujú. Le revestiré de tu túnica, con tu fajín le sujetaré. Tu autoridad pondré en su mano y será él un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará. Aquí podemos tener la relación de lo que ates, quedará atado. Lo que Claro. desates, quedará atado. Claramente aquí en el libro de Isaías habla de una persona. En este caso es Eliakim, ¿verdad? Una Sí. persona concreta. Ajá. Entonces, abrirá y nadie cerrará, Eliakim. Cerrará y nadie abrirá. Ujú. Le hincaré como clavija, bueno, etcétera, etcétera. Ujú. Pero fíjate cómo dice, que en el hombro, la llave en el hombro, por el Es un tamaño de la llave. peso. ¿Eh? A ver, ahorita que el Papa León XIV fue Ujú, elegido como Papa, se le veía, pobre, ujú. lo amé, o sea, se le veía el peso del trabajo que se le venía. Todo el mundo Sí, dice, todo el mundo quiere ser papá, o sea, no, muchos, al más bien, revés. muchos quieren ser papas, no sé qué. No, o sea, tienen que entender que el ser el sumo pontífice de la Iglesia Católica es la responsabilidad más grande. El Inclusive, peso que hay sobre sus hombros es tremendo. inclusive, antes de salir al balcón, la primera presentación del Papa, hay una habitación que le llaman el cuarto de las lágrimas. El cuarto de las lágrimas para que llore. Ahí lloran, porque Y saben, en primer prácticamente, sí, lugar, el broncón que se echaron encima, ¿verdad? Porque hagan lo que hagan, para mucha gente va a ser criticable y van a... Y el segundo, mantener reunida una iglesia tan grande y sí, tan solamente con la ayuda del Espíritu Santo. El cuarto de las exactamente. lágrimas es como, ok, salió electo, ok, lo viste, y antes de salir, como que le cae el 20 y empieza el Sí, claro. lloradero. Y lo Empieza el dejan un buen lloradero. ratito ahí a que Hasta esté solo. a que se recomponga, porque, Sí, como dice, el sí, cuarto de las claro. lágrimas, ¿verdad? Sí, Ahora, sí, sí, por supuesto. los judíos que estaban muy duchos en la lectura de la palabra de Dios, lo que conocemos como el Antiguo Testamento, que para ellos pues no era antiguo, era lo que estaba en vigor en esos tiempos, sabía muy bien o sabían muy bien qué es lo que estaba diciendo Jesús al decir las llaves, ¿verdad? Claro. Sabían de qué se trata. Y hacían relación con lo que tú acabas de comentar de Ujú, Isaías, ¿verdad? Ahora, y Pedro también sabía qué bronca se estaba echando encima, ¿verdad? Porque a ti te daré las llaves, ¿verdad? Lo que ates y lo que desates, ok. ujú. Y eso pues, es tremendo, ¿verdad? Y Entonces, que, dime. no, y que quizá en ese momento podía medio entender, pero no realmente dimensionar No. lo que Mm, lo que le estaba encomendando Jesús. ujú.
Sí, eso digo, realmente ya hasta Pentecostés, que ahí podemos ver una acción más de lo que es ser ahora sí que el elegido Así es. de Jesucristo como Ujú, la cabeza, es que ujú, el día de Pentecostés, donde todos estaban ya llenos del ujú, Espíritu Santo, sí, que estaban hablando en lenguas y tal, y que todo, y que los judíos que estaban ahí de todas de todos lados, de todas las regiones, decían, bueno, ¿estos estarán borrachos o qué? ujú. No sé qué. ¿Quién es, quién es el que toma la palabra? Muchos podrán decir, ah, es que el temperamento de Pedro era impulsivo, no sé qué. No, en ese momento él toma la palabra porque él es la cabeza, Y por la ¿sí? inspiración del Espíritu Santo, el mismo Jesús dice. Exactamente. Todos estaban Eso llenos no del te Espíritu lo, ándale, Santo, eso no te todos. lo, no, pero en ese momento de que él declara, tú eres el Cristo, dice, Sí, fue el Espíritu Santo el que te dio a sí. entender esto, ¿verdad? Por eso el mismo Jesús le dijo, no ha sido carne ni Así es. sangre, Es sino mi Padre. así Ajá, es el Espíritu claro. Santo. Ahora, ¿qué pasa? Ok, ahí le da la autoridad a Pedro, pero Sí. también en varios versículos de la Biblia, y vamos a verlos ahorita, le da lo que sería su misión. O sea, por un lado le da el poder, pero también por otro lado le dice, con ese poder que te estoy dando, esto es lo que tienes que hacer, ¿sí? Ujú, Y ahí vamos a ver en Lucas 22 algo que me llama mucho la atención. ujú, Vamos a ver Lucas 22, sí, permítanme, Lucas 22, 32. ajá. Ok, Está, Lucas miren. 22. Ajá. Y como tú dijiste, Pedro sí era aventado, Sí. aventado y era el primero que se tiró al agua para caminar sobre el mar y aquí era el que dijo que él estaba dispuesto a morir por el Señor, etcétera, etcétera. Sí era impulsivo, ¿verdad? Entonces, Ujú. qué le dice Jesús en este Lucas 22, 31? Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, O pero zarandeados. Ajá. yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Y él, muy aventado, como te digo, dice, Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y la muerte. Y Jesús le dice, pero él le dijo, te digo, Pedro, no cantará hoy el gallo antes de que me hayas negado 3 veces, hayas negado 3 veces que me conoces. O sea, Claro. es muy aventado, pero Jesús le dice, calma, calma, me vas a negar. Pero fíjese lo importante, he rogado por ti para que tu fe no desfallezca y tú cuando hayas vuelto confirma a tus hermanos. ¿Por qué dice cuando hayas vuelto? Porque cuando agarran a Jesús en el huerto de los olivos y luego cuando lo llevan ante Herodes para juzgarlo y lo azotan y lo crucifican, todos huyeron, entre ellos Pedro. Huyeron y se escondieron, ¿sí? Ujú, Por eso dice, cuando hayas vuelto, o sea, cuando ya se pasó el susto y hayas vuelto, se vuelvan a reunir, te vuelvas a reunir con tus hermanos, los otros apóstoles, dice aquí, confirma a tus hermanos. ¿En qué los vas a confirmar? En la fe, porque sí. la fe de ellos se vio simbrada porque aquella persona que creían que era el líder y que iba a reconstruir el reino de David y que iba a reconstruir, o sea, iba a liberar, porque estaban, por los romanos, estaban siendo dominados por los romanos, creían que Jesús iba a ser ese líder. No habían entendido lo del Mesías sufriente, todavía ellos creían que iba a ser un líder. ¿Qué es lo que esperan actualmente los judíos? Por eso los judíos no reconocen a Jesús como el Ujú, Mesías, porque para así ellos es. el Mesías tiene que cumplir ciertos requisitos que Ujú, Cristo no los cumplió. Uno de ellos es alcanzar de nuevo la paz, es decir, que o sea, quitarse de encima a sus enemigos para estar en paz, un líder militar. Segundo, tienen que reconstruir el templo que fue destruido por los romanos. Tercero, tiene que volver a Nacer reunir, en Belén. bueno, sí, pero Es reunir que a ellos no todos, supieron que Jesús nació en Belén. así, Él era pero para todos, él era así es, Jesús de reunir Nazaret, y reunir el a todos los Nazareno. judíos en su tierra. Entonces, los Ujú, judíos no han cumplido esos tres requisitos, no lo ujú, reconocen.
siguen esperando el Mesías. En el caso nuestro, sabemos que todas las profecías mesiánicas se cumplieron en sí. Jesús, ¿verdad? Pero Y, volviendo a este punto sí. donde que se habla Ujú, de que le dice Jesús, Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado ujú. el poder Cribar. zarandearlos Cribarte, como Sarandí. el trigo. A Ujú, ver, tenemos que pensar así, las espigas del trigo, ¿verdad? Cuando se arrancan, para poder soltar la semilla, ujú. se tienen que zarandear, ¿verdad? Claro. Golpear. Eso es lo que está comentando Jesús, o sea, azarantearlos, golpearlos. Ujú, Entonces, dice, mira que ha solicitado permiso para ujú, zarandearlos, o sea, zarandearlos. ¿A ujú. quiénes? A nosotros, Bueno, ya viendo a su en la iglesia actualidad, también. sí, a Sí, nosotros. sí, a nosotros, iglesia. Y vaya, Ujú, vean simplemente cómo ha sido, sobre todo en los últimos 100 años, azotada la iglesia de muchas situaciones que de verdad, no, hombre, desde mucho antes, ¿verdad? Pero de verdad, o sea, no descansa el demonio. sí. El chiste es que cómo ha zarandeado a la iglesia. Pero dice, pero yo he orado por ti, la cabeza, ¿verdad? Ujú. Vamos ahora a ponerlo así. Pedro es la cabeza. Yo he orado por ti para que cuando tú, ¿cómo es? A ver, Para déjame que ver, tu fe no desfallezca para que tu fe no desfallezca. y Él es, confirmes a tus hermanos. O sea, ajá. tú, Ahora, tú fuerte en la fe, bueno, ahora sí, todo tu pueblo que está a tu cargo, sí, todo a, las ovejas, sí. confírmalas, que no Ahora, pierdan tampoco ellos la ahorita fe. cometí un error, dije que Pedro la cabeza de la iglesia. No, 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 perdón. Ahí la cabeza de la iglesia es Jesucristo, Ujú. ¿sí? Pero vaya, él es el que pone, o sea, al frente cuando él, obviamente después de su ascensión, ¿verdad? Él va a ser, ¿verdad? O sea, lo que es Pedro, la cátedra de Pedro, ¿verdad? Pero Lo vamos a dice, ver más entonces para que tú adelante. vuelvas, ¿perdón? Más adelante vamos a ver, cuando veamos algo del Código de Derecho Canónico, Ajá. vamos a ver que el título del Papa es Vicario de Cristo. Vicario de Cristo, De sí, Cristo. y también decimos, sí, la cátedra de Sí. Pedro. La cátedra es lo que el magisterio, lo que él decía, pero Exactamente, al el ser magisterio de Pedro sobre esta persona, o sea, ¿qué es un ujú, vicario? Miren, los párrocos, las parroquias tienen un vicario. Normalmente está el párroco y hay otro sacerdote que es el vicario. ¿Qué es el ujú, vicario? El que actúa cuando el párroco no está. ¿Quién es el exactamente. vicario de Cristo? El Papa, Ujú, el que actúa porque Cristo pues, está en los cielos, ¿verdad? Pero ajá, actúa en su nombre, ¿sí? claro, Y vamos a ver sí. ahorita también algo muy interesante, aparte de encargarle que confirme en la fe a sus hermanos, o sea, a los Ujú, otros apóstoles y en la sí, actualidad a todos los que somos católicos, claro. hay Ah, señor otro. Fernando, nada Mande. más un paréntesis rápido antes de que se me olvide. Sí, claro. Porque estamos hablando ahorita sobre lo que es el papa, el papado, ¿verdad? Sí, sí. Eh, Muchos dicen, ¿dónde está ese título en las Sagradas Escrituras? ¿Dónde está en la Biblia? Demuéstremelo. A ver, el Papa es un obispo, es Ujú, el obispo de Roma. ujú, Entonces, por supuesto que está ahí. ¿Sí? ujú. Es que, ¿por qué le dicen Papa? A ver, bueno, o sea, ahorita vamos a ver ese término, pero el Papa es un obispo. Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Tanto es el vicario de Cristo, es el que nos está guiando a toda la iglesia, porque recuerden que lo importante es la unidad de la iglesia. Ujú, que eso es lo que al final de cuentas el demonio está tras de la iglesia para zarandearla, para dividirla, ¿sí? Para quebrarla, para destruirla. Ujú. Esa es su misión, ¿sí? Y la cátedra de Pedro, o sea, el Papa, que es la cátedra de Pedro, su misión es la unión, la unidad de la iglesia, ¿ok? Ujú. Entonces, ¿cómo se llama? Los papas son el obispo de Roma, ¿ok? Entonces, sí está ¿cómo se llama? En la Biblia, al final de cuentas, está En la eso. Biblia, en lo que acabamos de leer Ujú, de Mateo 16 18 es la base del papado. La palabra ujú, papa, como ya expliqué al empezar, era papas con doble P y es ujú, griego y significa papá. Y se ujú. usaba.
para todos los obispos y todos los patriarcas de la Iglesia Sí. oriental. Luego, Ahora, a partir del siglo cuarto, dijeron, no, ajá, solamente al obispo de la ciudad de sí, Roma, sí, eso, todos los títulos que tiene el Papa en el Código de Derecho Canónico es obispo de Roma. ajá, que eso ya lo habíamos mencionado previamente. Ujú, Señor Fernando, muchos de los cristianos protestantes comentan, es que la misma palabra de Dios, la misma Biblia habla que a nadie, que el mismo Jesús dijo, a nadie se le dirá Padre, 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 solo uno en el cielo. ¿Sí ujú, nos podría platicar, explicar ujú. un poquito sobre eso? Ok. De por qué, o sea, porque nosotros defendemos, sí, nosotros le decimos Santo Padre al Papa, eso es otro de Ujú, los términos que utilizamos, el Santo Padre, es el ujú, Papa, ajá. Entonces dice, pero ¿por qué, verdad? Bueno, que también obviamente se extiende a los sacerdotes, que son los presbíteros, ¿verdad? ujú, Que también están en la palabra de Dios, los presbíteros, ¿verdad? ujú, Ellos son los sacerdotes actualmente. ujú. Bueno, Se les dice también eh, padres, ¿verdad? el término para el Papa era papas con doble P y significa papá. Entonces, Ajá, es nuestro papá, un término afectuoso. ajá. Luego, con el tiempo, se aplicó exclusivamente para el obispo de Roma, que es el Papa, Sí, y pero, cambió la pronunciación de papá a papa. Pero ajá. le estamos diciendo que es papá. Ahora, Dios, o sea, el Señor Jesús, cuando le pidieron los apóstoles, enséñanos a orar, les Ujú, enseñó una oración que se llama Padre nuestro, que estás sí, en los cielos. ¿Ok? Cuando habla Jesús, que a nadie le digan papá o, o padre, se estaba sí, refiriendo a que no había otro igual que el Padre de él, el Padre ujú, nuestro. ¿Sí? sí, O sea, a nadie consideren igual a mi Padre. sí, que es A Dios nadie Padre. considere, o sea, Ujú, ustedes podrán decirle lo que quieran y tú y yo le decimos a nuestro papá, papá o padre, y al sacerdote le decimos por afecto, padre, o no le ujú, decimos presbítero, le decimos padre. ujú, ¿Por qué? Por afecto, ¿verdad? Pero ujú, el único papá, Padre Dios, el único Padre nuestro que está en los cielos es el Padre de Jesús y ujú, Padre nuestro. Sí, ujú, no debemos de pensar que hay otro. El sí. único es Él. Ahora, mm, si todavía queda duda Ujú, sobre esto, ujú, el mismo Jesús, cuando contó, era parábola, ¿verdad? De Lázaro ujú. y el rico, ¿sí? Habla que Lázaro fue llevado al seno del padre Abraham. Así Él es. mismo utiliza eso. Ahora, otro más. Bueno, ok, vámonos. El apóstol Pablo, él también se autonombra padre. Sí, búsquenlo en una de las epístolas. Ahorita digo, no tengo el dato, pero, o sea, el mismo apóstol Pablo, cuando le habla a Tito, creo que es, miren, no, ahorita no Creo lo que es tengo a muy, Timoteo. a Timoteo, a ti, sí, bueno, ok. O sea, tu padre, o sea, él le dice a este Timoteo, Que pues, él, hijo, que y él eso, y es él es su padre, o sea, su a padre ver, en la, entonces, ¿cómo? le dice ¿Eh? su padre en la fe. Pues sí, pero al final de cuentas, padre. Sí, Entonces, por eso, es por un término eso, afectuoso. exactamente, entonces, para que se pueda entender por qué, sí, claro, sí, el Santo Padre, sí, le decimos así, de la misma manera en que también el mismo apóstol Pablo también se autonombraba que él era padre de la fe ¿quién dijo? Timoteo, ¿verdad? Timoteo. Ok, bueno, ok. Entonces, volviendo a eso. Entonces le da la autoridad a Pedro, Ujú, le encarga que cuando haya vuelto confirme en la fe a sus hermanos, o sea, los otros apóstoles, los otros creyentes que por lo que pasó corrieron, ¿verdad? Se vuelve a reunir. Y hay otro encargo, que eso está en Juan 21:15. ¿Qué es ujú, eso? Bueno, aquí Jesús ya está resucitado, ¿verdad? Y le dice, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Y cuando dice ujú, estos es al resto, ¿verdad?
Y él dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta, ojo, mis corderos. Y luego lo repite, porque fue 3 veces, como Pedro lo negó 3 veces, como una especie de, podemos llamarle, para que quede olvidado y perdonado sus negaciones, 3 veces le pregunta, ¿me amas? ¿Verdad? Y la tercera vez dice, Simón de Juan, ¿me quieres? Y dice, se entristeció Pedro de que le preguntaste por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Ese es el encargo que tiene el Papa, empezando con Pedro, apacentar las ovejas de Jesús. No somos Ujú. las ovejas de Pedro, Claro, ni las sí, ovejas claro. ahorita del Papa actual o de los papas que han Ujú. pasado. No, somos Y eso nos ovejas queda muy de Pedro. claro a nosotros, o sea, a Ujú, nosotros la Iglesia ujú. Universal, bueno, nos queda muy, muy claro, o sea, que cabeza es Cristo, Así es, pero le dio esta responsabilidad tremenda de apacentarnos, así es, ujú, hasta su segunda venida. así es, O sea, el sumo pontífice, el Papa, el Vicario de Cristo, su trabajo es apacentarnos a quién, a nosotros los cristianos, así es. ujú, a la Iglesia Universal de Jesucristo, Ujú. ¿sí? Hasta su segunda venida. Ese es importante, ese es importante. Por eso hay, y lo vamos a ver ahorita más adelante, hay algo que se llama la sucesión apostólica. O sea, Cristo no fundó una iglesia o edifica, dice, fíjate otra cosa, dice, edificaré mi iglesia. O sea, la iglesia de Cristo no está terminada, está siendo edificada a través de los siglos. Y Claro, cada solamente bautismo, y solamente quedará totalmente edificada en su segunda venida, ujú, cuando se celebre lo que dice el Apocalipsis, las bodas del Cordero, donde así él es, se casa, por así llamarlo, para término ujú, aquí terrícola, ¿verdad? Se casa con con su su iglesia, iglesia que viene que somos nosotros. como novia, y viene y pone Ujú, su morada entre nosotros, sí, como era en claro. el paraíso cuando estaba con Adán y Eva, antes de su pecado. Entonces, la iglesia va a terminar de edificarse hasta el final de los siglos Hasta su segunda a venida. su segunda Ujú, venida. Y claro. ahorita pues va edificándose y somos nosotros, los miembros de la iglesia, las piedras vivas con las que se edifica, ¿verdad? Bueno, ahora, Jesús crea o edifica una iglesia para que dure, pues para lo que dura el mundo, ¿verdad? Hasta su segunda venida. Y eso lo podemos ver en el Evangelio de San Mateo 28, que dice, Jesús se acercó a ellos, estaba resucitado, ¿eh? Y les habló así, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, la iglesia va a durar hasta su segunda venida. Por eso tenía él que organizarla, poniendo como cabeza a Pedro y luego instruyendo a Pedro y a los otros apóstoles a ir ese mandato o esa responsabilidad, irla pasando a otras generaciones, ¿verdad? Porque la iglesia no era para que durara unos cuantos años, es para que dure hasta el Ujú, fin del mundo. ¿Y cómo hay esa sucesión? Mediante la ordenación, el sacramento del orden sacerdotal. ¿Y dónde vemos eso del orden sacerdotal? Miren, en Primera de Timoteo, vamos a ver eso. Primera de Timoteo, déjenme buscarlo ujú. aquí rápidamente. Eh, mm, 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 Primera de Sí. Timoteo 5:22. ¿Sí? 25, 22, aquí es. No, a ver, estoy No. viendo mal. Primera epístola, ¿qué Cinco capítulo? veintidós, tienes razón, 5:22.
Dice así, Ok. Timoteo fue un obispo consagrado por Pablo. Pablo consagró a Timoteo, que era su discípulo, lo consagra obispo. ¿Cómo era la consagración? Imponiéndole las manos como para pedir que el Espíritu Santo venga sobre esa persona. Y le hace una advertencia. Dice así, no te precipites en imponer a nadie las manos, no te hagas Ujú. partícipe de los pecados ajenos, consérvate puro. O sea, cuidado con a quien le impone las Sí, manos. O sea, ten cuidado porque esto es muy serio. Estás tú, lo que ahora conocemos como el orden sacerdotal, estás consagrando. Y aquí habla, los apóstoles consagraban obispos. sí, Luego los obispos consagraban presbíteros, que eran sus ayudantes, sí, claro. pero el que Ujú. tenía todo el poder de un apóstol es y sigue El siendo obispo, hasta la actualidad los obispos. los obispos, sí, Lo- claro. los, la, ¿Cómo dice? La culminación del orden sacerdotal está en los obispos, ¿sí? Arriba del Ujú. obispo no hay nadie. Exacto. A ver, pausa, pausa. Ahorita que Mm, dijo eso, que arriba del obispo no hay nadie, esa es otra cosa. ujú. Dicen, a ver, y los cardenales y el Ah, arzobispo y no sé qué, ujú. todos ellos son obispos. Tiene que quedar muy claro eso. Así Es que es. ustedes tienen obispos, arzobispos, no sé qué, Bueno, cardenales, el papa. Todos ellos son obispos para eh, que ya así. El orden se saque el sacerdotal mercado es obispos, presbíteros y y diáconos. diáconos. Así Acabó. es. Lo que Así es. pasa es que los obispos, ¿sí? Cuando son obispos de una ciudad muy grande, vamos a llamarle metropolitana, que es de Ujú. millones de gentes, el ejemplo de la Ciudad de México, se Sí, les da un claro. Monterrey, reconocimiento, Guadalajara. se les da un reconocimiento en el título de arzobispos Ujú. o que son de diócesis muy antiguas, como Milán, como Roma, no, ok, Roma no, porque le decimos obispo, pero es un título honorífico decir arzobispos. Ok, de Ujú. los obispos, de los obispos, el Papa escoge un grupo, ¿verdad? Que los va nombrando cardenales. El nombre de cardenales, dice uno, es que están vestidos como los pajaritos cardenales, los pajaritos rojos. No, los pajaritos, el nombre de cardenales a los pajaritos viene del vestuario que tienen esos cardenales, que son obispos. Ay, no, no sabía eso. Es al revés, sí. Es ¿cómo se llama? Ahora sí que fue cultura general. Cultura general. Entonces, O el sea que obispo, el pajarito tomó el nombre por los cardenales de así la es, iglesia. así es. Lo Muy veían, mira, bien. rojito así, cardenal. Entonces, el Ujú. asunto de los cardenales que tienen una función principalísima, la elección del siguiente papa. Sí, Cuando muere o renuncia el papa actual, ellos eligen el nuevo papa. Esa es la función primera. sí, Entonces, como no puede reunirse a todos los obispos del mundo para hacer la elección, si eso se hace solamente en los concilios y son miles y miles y miles, ese grupo es el grupo seleccionado por el papa para ser cardenales, son los que eligen. Ahora, estos cardenales tienen, vamos a ver más adelante, tienen ciertas reglas de la edad, etcétera, etcétera. La otra función de los cardenales es que son obispos, pero ujú, con el título adicional, vamos a decir, de cardenales. sí. La otra función es ayudar al obispo, perdóname, al papa, Ujú. en los que le llamamos dicasterios, que son las oficinas administrativas, vamos a decir, Sí. ¿no? Señor Fernando, Claro. vámonos a Ujú, otro tema porque todavía nos falta y ujú. el tiempo está corriendo. Bueno, Entonces, yo ¿cómo nomás, ve si ahora sí, nos platica un poco de lo que es el derecho canónico bueno, sobre las ok. funciones del Papa? Nomás voy a hacer una pequeña mención. Ujú, Hay veces que en la misa, en cierta oración, y lo acabo de oír hace el domingo pasado, ¿no? Ciertos ujú, sacerdotes escogen la oración vamos a llamarle de la consagración. ujú. Y hay sacerdotes que se van por el
por la oración más antigua que trae la lista de los papas. No sé si Ajá. se habrán dado cuenta. Miren, es San Pedro, luego viene Lino, Anacleto, Clemente. ¿Se han oído que a veces dicen esos Sí, nombres? claro, Son los claro. primeros papas de la iglesia. Ojo, Ujú. los primeros 10 papas, los voy a decir, fueron mártires. O sea, ser papa era así como señalado para morir. ¿Por qué? Pues porque hay unas persecuciones tremendas. ¿Y qué buscaban los romanos? Pues quién es la cabeza para cortarla, ¿verdad? Miren, Ujú. era San Pedro. Luego viene Lino, Cleto, Clemente, Evaristo, Alejandro, Sixto, Telésforo, Higinio y Pío. Son los primeros 10 papas, todos mártires. ¿Sí? Ujú. Ahora, si nos vamos hacia atrás, dijimos que ahorita es el Papa León León 14. XIV, ¿verdad? Él es el número 267. 7. Nos vamos a ir Es para atrás, León, nos vamos a ir, Francisco, bueno, Francisco, Benedicto, Benedicto, Juan Pablo II, Juan sí, Pablo I, sí, Pablo VI, ajá, Juan XXIII, sí, Pío XII. Hasta ahí sí. me sé. Bueno, 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 creo que después antes es León. no, No, hay un antes. Pío XI, un Benedicto XV Y luego León y un 13. Pío X. Ay, En bueno, esos ya no me los 1914. sé. Me voy a traer Pío X, luego viene Benedicto XV, Pío Ujú. XI, Pío XII, Ajá, Juan XXIII, Pablo sí, VI, claro. Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco y ahora es León XIV. Bueno, ahora, de estos papas, Sí. dirán ustedes, ay, es que ha habido papas terribles. No, no, no. Ah, Vamos claro a... que sí, sí los ha Sí, no, habido. no, no. Y hay algunos que vamos a verlos más adelante que se Sí, llaman antipapas. sí, bueno, a ver, nada más para que sepan, Ujú, que ya lo saben, ¿verdad? ujú, Pero si con el mismo Cristo caminaron 12, ujú, ¿sí? Caminaron 12, ujú, 3 años, pegaditos a él, lo escucharon, ujú. él les explicó cantidad de cosas solo a ellos. Y aún así uno salió traidor, ¿sí? Y otro lo negó, ¿verdad? Y los demás, bueno, huyeron, ¿verdad? Pero Ujú. claro que hay papas que no son, vaya, ¿cómo lo pondremos, señor Fernando? No son santos. Pues no son, Acuérdate ajá, que al no son Papa le ningún santo, decimos sí. el Santo Ajá, Padre. ajá. Pero de santo no tienen nada. Pero Ah, bueno, ah, sí, sí ha habido esos, para decirlo en términos coloquiales, ujú. papas malos, ¿verdad? Sí, así. Muy, muy malos, dice. Pero ninguno de ellos ha eh, cambiado dogmas. Eso sí, serán muy malos en su vida personal Ujú, y han sido, como se les dice, hombres de su época, que pues desgraciadamente, por ejemplo, en el Renacimiento, sobre todo, que pues estaban muy metidos en la política ujú, terriblemente, ujú, ¿verdad? ujú, Y pues obviamente veían por sus beneficios de sus familiares, de así, fueron hombres de su época. No ujú, estamos justificando, porque al final, seres frágiles también, seres humanos, ¿ok? Pero sí, sí los ha habido, pero ninguno de ellos, ninguno, por más malo que haya sido y adúltero y lo ujú. que quieran, ni uno ha cambiado un dogma, ni uno solo. Dicen, ay, el Papa Francisco que ha dicho cosas. No, el Papa Francisco no cambió ni un solo dogma, ni uno solo. Me voy a ir Eso más, es, ¿eh? me voy a ir más profundo que el A Papa ver, Francisco. vámonos. Le echan mucho la culpa de muchas cosas de la iglesia actual al Concilio Vaticano II. Ajá, Y el Concilio Vaticano II no cambió ni un solo dogma de la ni iglesia. uno, Ni ni uno. uno. Era Claro. un concilio inclusive desde que se inauguró. En su discurso de apertura, el Papa, en ese caso era Juan XXIII, dijo que era un concilio pastoral. O sea, solamente sobre la forma de aplicar lo que ya existe, ¿sí? Mas Sí, no iba a cambiar absolutamente ningún nada. dogma y no se No se cambió cambió, nada. no se cambió. Exactamente. Bueno, es más, señor Fernando,
ahorita que hablan mucho que sí, el Papa Francisco, de que la bendición de los homosexuales, no sé qué, lo satanizaron tanto, pero mire, no, yo incluso hasta me puse de plano a ver y a ver Ujú, entrevistas y todo, porque bueno, sí dio bastantitas entrevistas, ¿verdad? ujú, Hay una, muchas, por cierto, pero hay una que tengo por aquí yo grabada, no grabada, la tengo a la mano, que ujú. él claramente habla, que él dice que no, no, ¿cómo se llama? O sea, él no permite la bendición a la unión Así es. entre los homosexuales. Es claritititito, porque el que lo entrevista le dice, ay, ya que usted permitió esto, obviamente fue una gringa una gringa, perdón, una periodista norteamericana muy conocida, y él inmediatamente le dice, no, lo que yo permití es bendecir a la persona, eso, la bendición a nadie se le niega. Ujú. Y dice claramente, la unión no puedo, no se puede, porque no se puede bendecir el sacramento, o sea, no hay sacramento, dice. Y bueno, no sé si, es que no sé compartir y aparte lo tengo en el celular, pero clarititito lo dice, a ver si Sí, se alcanza mira, a leer. no, pero Sí, mira, no. tienes razón. Había, Aquí había está, ¿Permitió usted mire. bendecir la unión de parejas homosexuales? No, yo lo que permití no fue bendecir la unión. Eso no se puede porque no es el sacramento eso. No puedo, el Señor lo hizo así, pero sí bendecir cada persona. Ahí está. sí, Y claro, bueno, y claro. sigue, ¿verdad? Pero, y eso, aparte, no es dogma. Digo, en caso de Bueno, que algo hubiera pasado, pues no. Pero fue clarito en decir que mira, no. sí, le faltó al señor, al Papa, y que me perdone, un poco de prudencia en sus declaraciones, ¿verdad? Porque era muy dado en sus viajes siempre salía de la cabina donde él estaba y estaba lleno de periodistas la mitad del avión y empezaban a bombardearlo con preguntas. La primera Pero, bronca, señor Fernando, yo creo bueno, que eso es algo que en este momento la iglesia necesitaba. Necesitaba mm, que esta persona, en el caso del Papa Francisco, la iglesia necesitaba ese acercamiento a los jóvenes. ujú, Necesitaba fuertemente, y eso es algo que realmente él sí logró. bueno, Eso sí lo logró, o sea, el carisma que tenía él, sí, la manera en cómo hablaba, la manera en cómo se dirigía a ellos, la manera, todo lo que comentó. En este caso, Dios no se equivocó, no se ujú, equivoca, al final de cuentas no se equivoca, era el Papa que necesitaba este tiempo ujú. con sus virtudes o defectos, ¿verdad? Sí, el problema es este. Los periodistas son de diferentes tendencias, Totalmente, no sí, solamente claro. políticas, sino Ujú, de todo tipo. Entonces, aprovechan cualquier oportunidad para ujú. hacerle preguntas como a Sí. Jesús los fariseos, Sí, tratando de hacer que totalmente, caiga. totalmente. Entonces, me acuerdo la primera respuesta cuando dio y dijo, ¿quién soy yo para juzgarlo? Y se Ujú. le aventaron al cuello de todos lados, ¿verdad? De todos lados, Ok, sí, ¿qué estaba diciendo? Nada. El que juzga es Dios. Yo no voy a juzgarte. El que juzga, exacto. cuando te Sí. presentes ante el Señor, Él te va a juzgar. ¿Quién soy Claro. yo para juzgarte? Ujú. Entonces, oye, pero ¿qué va a pasar con los de este tipo y de aquel tipo? ¿Quién soy yo para? Sí, sí Entonces, recuerdo eso, sí. entonces es como los fariseos con Jesús, se le aventaban al cuello para hacerlo Sí, caer. claro. Y aquí Sí, así también. para Pero tentarlo, hacerlo El caer, Papa hacerlo caer. Francisco les Ujú, daba muchas oportunidades ujú, para que hicieran eso. Y constantemente salían noticias transquiversadas, ujú. respuestas que él dio de forma correcta y Ajá. luego ellos Pero que le solo daban. ponían un pedacito, señor Fernando. Solo ¿Te ponían la acuerdas? grabación de, Sí, de un pedacitito, entonces totalmente fuera del contexto de todo de lo que se estaba hablando y lo que dijo antes y lo por que eso. dijo Y después. aparte lo interpretaban a su gusto. Totalmente. Es Como que esta es... periodista Ah, norteamericana, bueno, bueno. que ella se cuenta, ahí mismo le dijo,
usted ya lo permitió, no sé qué, Así y es. él, Yo no no, lo o sea, le permití. dijo, Sí, no, o sea, no. clarititito. Es que usted, ¿qué va a hacer? ¿Van a ser sacerdote las mujeres? Y él decía, no, la iglesia no No. puede. Ujú. Y entonces empiezan a buscarle, entonces diaconisas. No, porque es parte del orden sacerdotal el diaconado. Entonces Eh, trataban como los fariseos en los tiempos de sí, Jesús, hombre, hacer que caiga. Y así el es. Papa actual, León XIV, que es el Papa 267 de la Iglesia y fue electo apenas el 8 de mayo, o sea, hasta mayo, ¿qué tiene? Mayo, junio y julio. Tiene 3 meses. Sí. Viene con otro, vamos a llamarle estilo, porque Ujú. son estilos, ¿verdad? El estilo es más reservado, menos declaraciones. Cuando se tiene que declarar algo, se hace más pensado, no en forma Con tan más prudencia, espontánea, ¿no? más prudente. Lo cual, Ajá. eso le ha traído 3 meses de una tranquilidad que ya extrañábamos en la iglesia, la verdad, ¿verdad? Ahora, no es posible tener tranquilidad en la iglesia, Bueno, no, señor no, no. Fernando, porque al final de cuentas la iglesia es perseguida. La iglesia Tranquilidad, siempre ha sido perseguida. tranquilidad Ujú. en los medios. Ah, no, sí, Los medios totalmente. estaban ahí. Ujú. Ya aquí sí como que ya supieron que por ahí no van a ser y que Sí, se tranquilizan. Ahora lo buscan de otra forma, haciendo que así es. ciertos cardenales y ciertos obispos hagan declaraciones y tratan de Ujú. hacer escándalo con esas declaraciones. Bueno, vamos a Así hablar dos es. cosas, tres cosas. Ok. ¿Quién elige al Papa? Pues el cónclave, ¿verdad? Son los cardenales, o sea, aquellos obispos que han sido nombrados como cardenales y que al empezar el cónclave tienen menos de 80 años. Ujú. Y se elige por mayoría de 2/3 partes, ¿sí? Así es como se elige. Votación tras votación tras votación. Al final, cuando ya tienen muchas votaciones, que nunca ha sucedido en los tiempos modernos, se reúnen, ya no hay tantos candidatos, agarran los dos más fuertes y entonces el que saca 2/3, ese es el Papa. Y el Ujú. Papa tiene 3 funciones. Regir la iglesia, es la cabeza de la iglesia, tiene las llaves. Por eso en el escudo papal hay unas llaves, ¿verdad? En regir, enseñar. Ahorita vamos a hablar de eso rápidamente. El magisterio de la iglesia. Y tercero, santificar los sacramentos, que él tiene la autoridad para modificar, hacer, etcétera, los sacramentos, entre ellos la Santa Misa. Entonces, 3 funciones: regir, enseñar y santificar. Y también habla que el obispo de Roma, bueno, el Papa tiene como su título oficial, es el obispo de Roma, es el vicario de Cristo, el pastor de la Iglesia Universal, cabeza del colegio de los obispos, además su santidad y sumo pontífice. Todo eso está en un código de derecho canónico que establece, esos son los títulos oficiales del Papa, ¿verdad? Ujú. Nosotros Oiga, lo conocemos como sumo pontífice, porque ujú. el pontífice viene del latín puente, constructor de puentes, porque él es el puente entre nosotros y Dios. Sí, Así dime. es. Sí, nosotros y sí, y Cristo, ¿verdad? Sí, Este, Cristo es Dios. me gustaría platicar, esto digo, es una anécdota, no tiene Sí, nada sí, que ver sí. con esto, lo que estamos hablando, pero antes de que se nos pase, porque ya se nos está yendo el tiempo, No hay señor Fernando. problema, no hay problema. Tú sigue. Sí, Lo divido y en dos, por algo muy favor. padre que pasó ahorita en esto que muchos, esta nueva generación pudo ver Ujú, este nuevo cónclave, ¿verdad? ujú. Es impresionante ver cómo fallece un sumo pontífice, ¿verdad? Hay luto en la Iglesia Universal, o sea, realmente la gran mayoría de los católicos nos duele, nos pesa. Digo la gran mayoría porque claro que hay unos que ni les va ni les viene, que son los que llamamos el católico tibio, ¿verdad? El que, o sea, al final de cuentas, pues sí, así como que, ok, ay, mira, era una persona, me caía bien, castellano. Pero fue un luto tremendo, tremendo sobre la figura del Papa. Recordemos que somos más de 2 millones, perdón, 2 billones, ¿sí, Mil. verdad? Dos 2 billones, mil, no, dos sí, por eso, mil más, millones. más de 2 billones de católicos, Ujú, católicos, o sea, cristianos católicos
en el mundo. Que católico significa universal, o sea, no es de que somos, no, somos cristianos de la Iglesia Universal. Que Ajá. reconocemos Pero al bueno, Papa como nuestra claro, cabeza. exactamente, ajá. El que nos apacienta, acuérdense, el que nos Ujú, apacienta, porque pues la cabeza es Cristo, ¿verdad? ujú, Pero bueno, ¿qué pasa? Unas poquitas semanas después que viene el cónclave y sale electo León XIV. ujú. A ver, es que simplemente vayan al TikTok, a lo que sea. Era una fiesta, el hervidero de Roma. Todo el mundo, eso es impresionante, cómo todo el mundo pone los ojos sobre esa pequeña ciudad del Vaticano, esa nación, perdón, el Estado Vaticano, perdón. Sobre una Todos chimenea. los noticieros, todo el tiempo están transmitiéndolo en vivo. A ver, eso no les resuena en el interior de que por qué eso, o sea, porque todas, seas de la religión que seas, de la denominación cristiana que seas, de Ujú. norte, sureste, oeste, pero estaban transmitiendo en vivo porque era algo muy, muy importante. Y cómo era el hervidero y cuando ya salió el humo blanco, habemos papá, ajá, cómo se veía toda la gente corriendo y muchos, personas que hablaban, no, pues es que me tocó estar en Roma y la verdad es algo impresionante, o sea, ¿cómo? O sea, pues que si quieres ver al nuevo papa, quieres así, aunque no profesaban incluso hasta esa fe, ¿verdad? Eh, porque es algo único, Es es algo que, verdad. Y el dolor se convirtió en júbilo en una cuestión de semanas, ujú, porque nosotros sabemos que la cátedra de Pedro seguirá hasta el final, así lo dijo él. a la parucía, ¿no? Así lo dijo él. Nosotros cuando muere el Papa, pues sí, nos entristecemos, sobre todo si de alguna forma te caía bien, te era simpático, ¿verdad? Yo me acuerdo, yo estaba muy chamaco, ¿verdad? Cuando murió Pío XII, o sea, yo soy Uy. ya viejito. Y me acuerdo yo que no causó el efecto sentimental que ahorita causa un papa, como Juan Pablo II cuando murió, o ahorita que murió Francisco, ¿verdad? Ujú. El efecto sentimental de las gentes, sí, Totalmente. totalmente. Ahora, seas o no católico, seas o no cristiano, es un líder mundial y lo que él dice tiene peso, ¿verdad? Por eso es muy importante cuidado con sus declaraciones, porque lo que él opine tiene mucho peso. Y ese peso viene, pues, porque, aparte de porque es cabeza de 2.000 millones de católicos, ¿verdad? Pues porque tiene la autoridad moral, ¿verdad? De eso. Bueno, Ujú. ahora, el Papa está en Roma, es el obispo de Roma, y la pregunta que yo te hacía es, ¿siempre ha estado el Papa o el papado en Roma? Y la respuesta es no, ¿no? Hubo unos años, 68 años, que estuvo en una ciudad que se llama Aviñón, ¿verdad? Que hoy Ujú. pertenece a Francia, en aquel tiempo era parte del reino de Nápoles, un reino pegado a Francia, y el obispo de Roma, pues se fue de Roma y se fue a Aviñón porque la ciudad estaba totalmente emproblemada con levantamientos y demás, ¿sí? Ahí estuvieron 68 años, hasta que una santa, y eso lo conocemos los católicos, Santa Catalina de Siena, fue Así a es. Aviñón a rogarle al Papa que regresaran a Roma, porque él es el obispo de Roma y no podía estar fuera de Roma. Y entonces, pero durante 68 años, varios papas, fueron tres papas, Ujú. estuvieron fuera de Roma y seguía siendo el Papa, pero pues estaba en una ciudad, según esto, porque había conflictos internos en Italia y todo eso, estaban, según esto, cerquita del Papa, perdóname, cerquita del emperador francés, pero el emperador francés aprovechó cercanía para tratar con sus cardenales de origen francés, tratar de orientar y poner a los papas que él de alguna forma prefería, ¿verdad? Bueno, entonces no siempre ha estado en Roma el Papa. Ujú. Segundo que comentamos, hay papas, pero también hay algunos hay papas buenos y papas malos, desde el punto de vista, vamos a llamarle moral, su conducta moral.
Pero hay otros papas diferentes que se llaman los antipapas. ¿Qué es un antipapa? No es alguien que está en contra así de el enemigo del papa, sino que son electos ilegítimamente. Es decir, los cardenales se separan en grupos y un grupo elige a uno como papa y otro grupo de cardenales elige a otro, ¿verdad? Y aquí Ujú, hubo pues este problema y se llama el cisma de Occidente. El cisma de Occidente fue en 1378. El papado de Aviñón, déjame acordarme, por aquí lo apunté, fue en 1309, lo del Papa de Aviñón. Y cuando ya ujú, regresan los papas a Roma, en 1377 empiezan los problemas en Roma y grupos de cardenales, no están todos reunidos, eligen diferentes papas. Llegó un momento a que hubo al mismo tiempo tres personas electas por diferentes grupos de cardenales que se decían que eran papas. Y no, ujú. la Pero iglesia solo los uno tenía consideran la que sucesión así es. apostólica. Hubo un concilio, que ese concilio le pidió al papa que no era papa, que renunciara, el otro fue excomulgado y el tercero voluntariamente abdicó y nombraron un papa en 1417, el concilio, ¿verdad? Y ese concilio eligió a un papa, Martín V, el concilio de Constanza, y con eso se acabó, ya se acabó esa división, pero duró nada más ni nada menos que 39 años. O sea, la Ujú. iglesia primero pasó por, ¿qué te dije? 68 años de En Francia. que estuvieron en Francia, en Aviñón, y luego 39 el cisma. O sea, ha pasado la iglesia por terribles problemas. Lo que pasa es que luego no nos acordamos y cuando vemos que ahorita en el siglo XXI hay algún problemita con el Papa que lo No, ataca, y las redes sociales, obviamente, dice algo o así es. pasa algo y Ujú. ni al minuto. Pero si la Como que al iglesia, minuto ya te enteraste. si Ujú. la Aunque estés iglesia, al a otro lado pesar, del mundo. si la Ujú. iglesia, a pesar de estos 70, ¿qué fue? No, 110 años de problemas entre el Aviñón y el Cisma de Occidente, no se acabó. Ujú. ¿Qué nos muestra? Que está con nosotros día tras día hasta el fin del Claro. mundo. Hay Claro, como, no, no, y ese es un problemón así, como que dentro de la iglesia, ¿verdad? Ahora vamos si agregamos también todo lo externo de cuántas veces han tratado ujú, de verdaderamente ujú, pues, de destruir, ¿verdad? La iglesia, pero ya por fuera, ¿verdad? Pues vamos a hablar Revolución Francesa, bueno, qué matadero de sacerdotes hubo. En la Guerra Civil Española, matadero de sacerdotes también, este, etcétera, etcétera, pero ¿verdad? Napoleón Bonaparte, bueno, sí, no se pero diga. los enemigos de la iglesia a lo que le tiran es a cortar la cabeza del Papa, que es la cabeza de la iglesia en México, aquí Sí, en claro. la tierra, Ujú, porque saben el daño que harían, ¿verdad? ujú. Ahora, gracias a Dios, pues ha habido papas que han sido heridos o demás. Tenemos el caso de Juan Pablo II, pero pudo, gracias a Dios, a la Virgen de Lourdes, dice él, ¿verdad? Perdón, de Fátima, Fátima. Ujú, que de alguna forma desvió la bala, etcétera, se recuperó. Pero sí, ahora la iglesia pasa por esas tribulaciones. ujú, Si Cristo pasó por esas tribulaciones, pues hombre, la iglesia que es su cuerpo místico también. Otro caso así para comentar es la renuncia de un papa. A nosotros en vida nos tocó ver la renuncia de Benedicto XVI. Y dice uno, ay, mira que la iglesia, no se acabó la iglesia. Ya había habido varios ujú, papas que sí. habían renunciado y no había pasado nada. Hubo uno que era el más mencionado, que se llama Celestino V en 1294, ¿sí? Que de alguna forma vio cómo estaba el papado, vio las broncas que había, dijo, yo no quiero ser papa, renunció y se fue de monje. Celestino V en 1294.
Hubo Ujú. otro, Gregorio XII, que fue el que en el Concilio de Constanza renunció para que se eligiera un nuevo papa, Martín V, y se acabara el cisma de Occidente. Y el tercero es Benedicto XVI, que en el 2013 renunció por no estar en condiciones físicas, anímicas, etcétera, para dirigir la iglesia. De los problemas que en ese momento se estaban avecinando, que obviamente Benedicto XVI tuvo el problemón fuerte, esa avalancha del problema que hubo en Estados Unidos los abusos, Sí. ¿sí? Además, Ajá. el carácter de él era de maestro, de profesor, de Él era el gran teólogo del investigador, siglo teólogo. XX, Los el gran problemas, teólogo del siglo XX, los claro. problemas administrativos no eran su lado fuerte. Claro, O sea, y él le había presentado la renuncia al Juan Pablo II, al Papa Juan Pablo II, y el Papa le dijo, no, no la acepto. así es. Esto es algo importante, los obispos, ok, cardenales, bueno, pero son obispos, pueden presentar su renuncia Ujú, al Papa, ¿sí? ujú. Cuando llegan a cierta edad, 70 y qué, Antes de cumplir, para tener derecho, los obispos creo que es a los 75 años, 75, exacto. los cardenales a los 80. Y no es algo malo, simplemente es que por edad pueden, eso se puede, según Y el derecho canónico, ¿verdad? es que De ir, te pues porque digo ya por, están viejitos. te digo por, Pero el Papa Juan Pablo le dijo no, por- y te terminó digo por siendo, experiencia. Yo no podía aceptar una chamba ahorita y digo, ya no tengo la edad, ni la fuerza, ni el ánimo, ni ajá, nada. Igual, imagínate. claro. Lo bueno es que ahorita se eligió a un papa joven. Ujú. Entonces, durante ciertos Bueno, años va a técnicamente estar en joven. su, Sí, oiga, ¿cómo ve? Sí, ya vamos cerrando, señor Bueno, Fernando, nada más antes de que terminemos, eso que dijo un papa joven, me han preguntado. ujú, ¿Por qué ujú, tienen que elegir a un papa que es tan viejito? Pero, a ver, están cargados de sabiduría, de la experiencia, ¿sí? ujú. Es como bueno, si lo ponemos en algo más terrenal, señor Fernando, ¿a quién eligen así para puestos así importantísimos? Bueno, muchos de sí hay jóvenes, pero se necesita alguien que tenga mucha experiencia. Ujú. Sí, En este caso, experiencia espiritual, sí. ¿sí? Alguien que, o sea, que tenga esos valores, esas virtudes, eso, y que diga, no, pues él, o sea, por eso Fíjese, es una elección. es una elección y normalmente los cardenales que participan tienen unas reuniones antes del concilio. Se Ujú, juntan varios días, unas reuniones, no me acuerdo el nombre, algo de reuniones generales o algo así. sí, Y ahí se platican entre ellos. Y no creas que llegan al cónclave sin tener algún antecedente. ujú, Inclusive entre ellos se sí. intercambian currículums y todo eso. Y escogen al mejor. Pero, pero fíjese que también ya desde antes, por ejemplo, lo que pasó con el Papa Francisco, cómo fue que se dio a conocer que no tenían, o sea, vaya, no es que no tuvieran ni idea de quién era, sino de que donde muchos obispos cardenales se dieron cuenta, ah, caray, este cardenal me gusta, vamos a ponerlo Ujú, así, en el ujú. aspecto de me gusta de esa riqueza espiritual que trae, fue porque él dio los ejercicios espirituales pues no sé si a un grupo cardenal o algo, pero el chiste es que ahí es donde se dieron cuenta qué manera tiene una teología, ¿verdad? Una espiritualidad de Ignacian al final de cuentas, pero lo que aportó ahí ¿De quién hablas? gustó de ¿De sobremanera. cuál Entonces, hablas? por eso es que, ¿eh? ¿De qué papa hablas? Francisco. Ah, porque el que dio una misa con motivo del fallecimiento de Juan Pablo II fue Benedicto XVI y también No, no, dio una ajá, homilía que ajá, impactó a ajá. todos los cardenales y en cuanto empezó la elección, todos a favor de Francisco, digo, a Sí, favor de Benedicto, ¿verdad? Los sí, y cuando, impresionó. ajá,
Claro, y cuando fue lo del Papa Francisco previo a esa, Ajá. vaya, él había dado unos ejercicios Ah, espirituales ok. que fue donde muchos lo conocieron Ujú, su calidad de la manera en que ujú, estaba enseñando sobre catequesis, pues bueno, no catequesis, sino llevando esos ejercicios espirituales ujú. ignacianos. Pero bueno, Él era, lo acabas de decir, él era jesuita, entonces tus sí. ejercicios espirituales, los ejercicios ignacianos son unos ejercicios que de alguna forma despiertan en ti el deseo de seguir a Jesús, ¿verdad? Porque Ujú, usas mucho, yo no los he tomado, pero he leído sobre ellos y son especiales en el sentido de que salen de ahí entregados a la causa de Cristo, ¿verdad? Ahora, totalmente. el Papa, este que falleció, el Papa Francisco, sobre todo tenía una inclinación pastoral, ¿verdad? Ujú, No era como Benedicto, teólogo, era más bien pastor. Entonces, ¿qué ujú, pasa? Pues su estilo, los estilos de los sí. papas, ¿verdad? Ahorita vamos a tener, afortunadamente, un papa que es joven, que conoce, Agustino. Agustino, y que conoce este territorio de misiones, tantos años en Sí, Perú, ¿verdad? claro. Es misionero, es un papa misionero. Entonces, eso es una ventaja, esperamos grandes cosas de él. Ahora, para terminar, usted, Sí. aparte del sigma de Occidente, que ya platicamos, del año, ya no me acuerdo ahorita, 1200, que era 1417, cuando se elige ya el Papa Martín V y que ya se acabó el sigma, anteriormente, ese se llama el sigma de Occidente. Anteriormente, en el año 1054, hubo otro sigma. El Ujú, cisma, perdón, di sigma, cisma de ujú, Oriente. Fue cuando la iglesia se dividió y todos quedaron la iglesia ortodoxa y la iglesia católica, ¿verdad? Los ortodoxos no tienen a diferencia de la iglesia católica, no tienen una cabeza. Cada ciudad o cada estado tiene su propio patriarca, le llaman, y ellos son los que dirigen la iglesia. No tienen algo que haga que se reúnan todos, no tienen un concilio, cada quien se maneja a su leal saber y entender. Y esa es una dificultad, ¿verdad? ¿Por qué? Pues ujú, porque les falta esa cabeza. A diferencia de la iglesia católica, esa es la gran ventaja nuestra. ujú, También es eso, por ejemplo, en Alejandría, en Antioquía, en Jerusalén, en Moscú, en Rumanía, en Bulgaria, en Chipre, ellos se llaman patriarcas, los patriarcas. El patriarca de ujú, Alejandría, de Jerusalén, de Moscú. No hay una sola cabeza, cada uno se maneja. Esa es una gran ventaja también, bueno, ¿no? Frente a los católicos que tenemos una cabeza, que es el vicario de Cristo, es lo mismo que pasa con nuestros hermanos separados. Cada uno se maneja, cada iglesia se maneja por su cuenta y si no les gusta algo, se divide y se subdivide y así se la llevan. Cosa que nosotros, gracias a Dios, en nuestra iglesia tenemos un vicario de Cristo, una cabeza aquí en la tierra, ¿verdad? Esa es la gran ventaja. Entonces debemos dar gracias a Dios que pues nosotros seguimos siendo este, obedientes al Papa, ¿verdad? Habrá veces que lo que diga o haga no nos gusta, no hay problema, tú sigue practicando tu fe y ya vendrá otro Papa que corrija si alguna de las cosas no te gustan. Me Pero estoy... a ver, nosotros necesitamos, es nuestra obligación Mm, como cristianos, sí, es orar por el Papa. claro. ¿Te gusta el Papa o no te Así guste? es. Sea el Papa favorito de toda tu vida, Así es. o sea alguien que dices, ay Señor, bueno, Y si algo, no importa, hay que orar por él. y que el Espíritu Bueno, Santo ilumine al Papa en funciones para que guíe a la iglesia de acuerdo como Jesús quiere que sea guiada. Si así alguna es. cosa de un Papa no te gusta, no te preocupes. Porque el magisterio, que es una de las funciones del Papa, hay dos tipos de enseñanza o magisterio, el ordinario y el extraordinario, ¿sí? El magisterio ordinario es el de todos los días Ujú, y que si algo no sale bien o no está bien establecido, puede corregirse. Y el extraordinario
es aquel que se hace lo que conocemos como ex cátedra, que una vez que se define es definitivo. Entonces, Sí. si alguna cosa no nos gusta, y me estoy refiriendo básicamente a la misa, ¿sí? Muchos les gustaría que la misa fuera como era antes, la misa que le llaman tridentina, ¿verdad? Y no el Novus Ordo, que es la misa en lengua vernácula. Y con el altar, todo lo que tú conoces de la liturgia. ¿Y nos gustaría o no nos gustaría? Bueno, ya vendrá un papa que si es de Dios eso, se va a poner como Dios quiera, ¿verdad? Entonces debemos nosotros estar tranquilos, practicando nuestra fe, obedeciendo al Papa, orando por él, ¿verdad? Y es nuestra cabeza. Y ya el Espíritu Santo se encargará de guiarlo y de que vaya por el camino que él, Jesús, quiere que su iglesia vaya, ¿verdad? Bueno, no sé si tengas algo más en relación con el papado. No, ya se nos mega pasó el tiempo. No, tienes cuidado. Bueno, Marcia, yo te agradezco. No, pues ni modo, que le paguen y luego lo vuelven a aprender más adelante. Marcia, Pues muchas bueno, gracias por haberte conectado nuevamente, te lo agradezco. Estás súper invitada a seguir platicando. Tú busca un tema que te interese y platicamos, ¿verdad? Y a ujú, todos ustedes, pues también les agradezco que se hayan conectado y les deseo gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pues muchas gracias y buenas noches a todos. buenas noches. Gracias.